Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy, amigas y amigos, miren, les voy a compartir cómo tejer esta bonita blusa. Está súper linda. Aquí a la mitad tiene el detalle de unos rombos en la parte de la manguita. La van a poder tejer en todas las tallas cambiando solamente el ganchillo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo ha quedado esta parte. ¿Qué les parece cómo luce? ¿Les ha gustado? Yo espero que ahí en casita lo hayan disfrutado muchísimo. Esta es la parte de la espalda. Al inicio dejé todas las medidas. Yo la voy a dejar así toda recta en esta ocasión y vamos a cortar, ¿sí? Ya ahorita ustedes ya vieron qué bonito luce el punto. Ahí en casita cuéntame cómo vas en este caso con tu proyecto. Bien bonito, amigas, amigos, ahí en casita. Espero que se hayan animado a tejerlo. Vamos por la parte del frente. Para la parte del frente vamos a hacer exactamente lo que hice aquí, solamente que vamos a crecerla. Por cierto, ¿cuántas fueron las vueltas que dejé? Por si alguien gusta saber. Yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 vueltas. Ojo, amiguitas, 56 vueltas. Sí, tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos. Esto va a depender de tus gustos y sobre todo de tus necesidades. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es alargar un poquito la parte del frente y ahorita regresando les digo cuánto dejé. Más o menos voy a dejar unos, ¿qué serán? Unos 50 vueltas aproximadamente. Así es que vamos por ellas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, miren ya cómo está quedando. Esta ya es la parte del frente, esta. Sí, ya tenemos la parte de la espalda y esta es la parte del frente. Yo nada más quiero que ustedes vayan viendo el proceso y lo bonito que luce. ¿Qué les parece? Ya podemos quitar la parte del frente. Esta es la parte de la espalda. ¿Ok? Entonces yo voy a aventajar un poquito más para la parte del frente porque creo que me hace falta un poquito y ya regreso para hacer la parte de los hombros, ¿les parece? Ok, mientras ahí en casita, ¿qué calificación me pones? Déjame tu comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya tengo la parte del frente y la parte de la espalda. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo he dejado hasta aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas antes de llegar al, pues se puede decir que al total, ¿sí? O al hombro, ¿ok? Entonces, miren, yo ya tejí este pedacito de aquí a aquí. Este pedacito de aquí a aquí, ahorita les voy a decir. Pero yo lo que quiero que vean, miren, aquí se alcanzan a marcar los dibujos porque estamos tejiendo así, a 5 vueltas, ¿ok? Bueno, entonces, ojo amiguitas, cuando te falten esas 5 vueltitas, estoy yo en esta vuelta, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Para terminar la parte de, pues del frente y llegar a la parte del hombro, vamos a detenernos y vamos a hacer lo siguiente. Yo empecé, nos corresponde esta vuelta, todos como estamos trabajando solamente con ganchito diferente, entonces todos debemos de llevar el mismo patrón. Y vamos a hacer lo siguiente, en casita si tú le quieres dejar un poquito más escotado lo puedes hacer. Yo les recomiendo dejarlo de aquí a aquí. Vamos a ver cuántos son los puntos que tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38 y 40 puntos. Hasta aquí, ¿sí? 40 puntos. Y del otro lado vamos a dejar la misma cantidad de puntos. Entonces yo estaría tomando, en esta parte dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces para hacer la otra parte vamos a contar de aquí de este rombo. Ojo, ahí está el rombo pequeñito, y en este rombo grande vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí. En el que sigue, que es el número 10, ahí voy a empezar y voy a dejar esto que va a ser el escote. Ahí en casita, amiga, tú lo puedes dejar más ancho. ¿Cómo lo puedes hacer? Recorriendo 1 o 2 puntos de cada lado. En este caso van a ser 18 centímetros lo que va a tener del escote, pero les comento, déjenle más. Si ustedes lo prefieren con más escote, déjenle más. Y aquí pues vamos a empezar del otro lado también. Paso, llevo la hebra hacia arriba para hacerle como un nudito y fijarlo mejor. Hacemos una cadena aquí, 2 y 3, y me voy a pasar al punto que sigue y yo voy a continuar como me marca la figura, que es lo mismo que estamos haciendo del otro lado. Miren, aquí me voy y no tengo que tejer los últimos puntos, ¿verdad? Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Hasta aquí 10 puntos, hacemos 2 cadenas, pasamos estos 2 y aquí en esta parte empiezo 1, 2 sobre las cadenas, recuerden que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 para hacer el rombo o iniciar el siguiente rombo. Entonces aquí hacemos 2 cadenas, paso 2 puntos y el resto va a ser en punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, ¿sí? Entonces tú lo puedes ir tejiendo así al mismo tiempo este y este. Pues este ya vieron cómo es lo mismo que de este lado, pues solamente en sentido contrario, ¿verdad? Entonces yo doy vuelta y continúo. Esta es la vuelta número 1, llamémosle 1, y voy a hacer 5. Entonces yo continúo aquí como corresponde. Ahí en casita, recuerden, yo creo que ya a estas alturas ya el gráfico ya se lo aprendieron, amigas. Sí, vamos a ir tejiendo 4, 5, 6 y 7. Y hacemos 2 cadenas y vamos a pasar 2. Y necesitamos ahorita hacer puro relleno, amigas, puro relleno. Aquí hacemos estos 2, 3 y ya continúo aquí. No vamos a hacer todavía los espacios empiezan en la siguiente vuelta. Por lo tanto, yo continúo tejiendo un punto por cada espacio. Un punto por cada espacio.
Y ahí en casita cuéntenme, ¿les gustaría con manga? Si les gustaría con manga, déjenme su comentario y haré un video para colocar las mangas. Ahí pasamos o nada más lo cerramos y listo. Hasta aquí, ¿sí? Entonces ya hice 22 puntos. Ya me paso a esta parte. Hacemos 2 cadenas, paso 1, 2 y hacemos estos puntos, que son ya del borde. Ahí está. ¿Qué les parece? Vamos a continuar, si se dan cuenta, con el mismo proceso. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Me voy a traer este del otro lado. A ver. Y continuamos. Bueno, amigas, amigos, voy a hacer esas 5 vueltas. Ya reconocieron el diseño, el gráfico. Entonces nada más es continuar con el mismo diseño. De todos modos yo voy a regresar y les voy a mostrar cómo ha quedado. ¿Les parece? Aventajo esas 5 vueltas. Esta es la vuelta número 2. Aventajo las 3 vueltas que necesito y regreso. Ahí en casita, mientras piénsalo, ¿lo quieres con manga o lo dejamos así? Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado en esta parte. Yo creo que con eso es suficiente. Ahí en casita tú lo decides. Y así es como ha quedado esta parte. Voy a acercarlo un poquito más para que en casita lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Entonces, miren, fue el mismo proceso. Aquí en esta parte me quedaron 2, 4, 6, 8, 10. En la que sigue 2, 4, 6, 7, 4, espacio y 4. ¿Sí? El resto pues ya sabíamos cómo tejerlo. Y del otro lado mismo proceso, nada más que en sentido contrario. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7, 4, espacio y 4. Ahí está. Sí, y en el centro me han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 puntos sin tejer. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlos. Esta es la parte del lado del derecho y esta es la parte del lado del revés. Entonces yo ya lo tengo aquí. Este es mi revés, ¿ok? Y vamos a ponerlo. Esta es la parte de la espalda. Esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho, ¿sí? Entonces aquí en la parte de abajo sería revés con revés. Este es el derecho y este es el derecho, ok, ahí vamos. Entonces vamos a hacer las uniones. Yo no corté. Ahí en casita no corten, amigos, para continuar con el proceso, ¿les parece? Y pueden hacerlo con punto bajo o pueden hacerlo con el punto deslizado. Por ejemplo, yo estoy en este caso revés con revés y esta es la parte del derecho y esta es la parte del derecho. Entonces yo lo que voy a hacer es girar un poquito. Hago una cadena. Voy a tomar esta mitad de la cadena del otro lado. Incluso voy a tomar el punto completo en esta ocasión. Miren. Acá de este lado, este es el punto completo. Y voy a hacer un punto deslizado. Y ya, los que siguen vamos a tomar la mitad de la cadena de un lado. Esta lanita tiene que estar por abajo. Vamos a tomar mitad de la cadena del otro y vamos a deslizar. Mitad de un lado
mitad del otro y deslizo. Si se fijan, la hilaza queda por abajo. Mitad, mitad y deslizo. Mitad, mitad y deslizo. Mitad, mitad y deslizo. Ahí está. Y esto lo voy a hacer hasta completar así el cierre. Miren, de un lado, del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Y si lo abro, así está quedando. Entonces voy a cerrar. Quiero mostrarles, ya he terminado de cerrar de los dos lados, solo que aquí yo no he cortado porque voy a continuar con este espacio. Así es como ha quedado la parte del cierre en la parte del hombro. Y vamos entonces en este espacio a continuar. ¿Les parece? Para de una vez terminar la parte del frente. Vamos a empezar, a ver, ahí. Una cadena y dentro de este espacio voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos. Yo voy a marcar aquí. Y luego me voy a pasar aquí, donde inicia el punto y hago un punto bajo. Y dentro de este espacio hacemos 2. Aquí donde está el inicio del punto, tejo un punto bajo y donde está el punto, tejo 2. Aquí un punto bajo y dentro del punto tejo 2. Un punto bajo y dentro del punto tejo 2. Y aquí en la esquina, ya sé que se está tomado, pero ahí le vamos a hacer un punto bajo y punto bajo. Vamos a ir tejiendo la parte del frente, un punto bajo por cada espacio, así. Y luego nos vamos a pasar a donde están la parte de la cadena y ahí vamos a tejerle 1 y ahí vamos a tejerle el segundo. Ahí está. Y vamos a continuar con un punto por cada espacio. Estoy tejiendo pues la parte del frente. Entonces aquí, para que no nos quede tan reducido, vamos a dejarle los 3. Voy a llegar hasta aquí. Les muestro cómo está quedando la parte del frente. Ya he llegado del otro lado. Y aquí, en esta parte, tejo punto bajo. Y dentro hacemos 2 puntos bajos. Y en el inicio, punto bajo. Siguiente, 1, 2 y punto bajo en el inicio. Me paso al siguiente punto, 1, 2 y en el inicio punto bajo, 1, 2 y en el inicio punto bajo y finalizo 1, 2 y aquí voy a tratar de abrir un poquito donde está la unión. Uy, amigas, yo creo que voy a cambiar de ganchito para esto. Ahí está. Ahora sí. Y luego me voy a pasar aquí, donde ya estaba tomado, y hago punto bajo. ¿Sí? Entonces fueron 1, 2 y sobre el enlace, aquí donde ya está tomado, que es este punto alto, y continúo aquí en esta parte. Tengo estas 2 cadenas. Vamos a tomar 1, 2 y ya continuamos con la parte de la espalda.
Y ahí vamos a hacer igual un punto por cada espacio hasta llegar al marcador. Una vez llegado a donde tengo el marcador, hacemos un punto bajo y me paso a donde tengo el marcador y hago un punto deslizado para cerrar. Y aquí voy a hacer cambio de ganchito del número 3, lo voy a cambiar al ganchito del 3.50 y voy a empezar aquí. Hago una cadena, me paso al punto que sigue, voy deslizando mitad de la cadena y deslizo, deslizo y deslizo, y esto hasta completar toda la vuelta. Aquí al final soltamos, cortamos y aquí pasamos a donde tenemos la primera cadenita y luego paso por aquí por el centro y así me va a quedar. Y ya por la parte de adentro pues ya empiezo a perder este pedacito de material. Recuerden revisar siempre aquí abajo donde está el título, donde dice más, en la caja de descripción, los siguientes enlaces o los enlaces anteriores. Y esto aplica para todos los videos. Siempre es bueno revisar, así te enteras también de las redes sociales, de donde me puedes enviar tus trabajos, tus imágenes de tus trabajos. ¿Te parece? Ok. Bueno, pues voy a completar aquí esta parte. Y listo. Así es como nos ha quedado la parte del cuello. ¿Qué te parece? Deja un me gusta para este video si este video te está gustando. Quiero mostrarles hasta aquí, ya como llevamos el proyecto. Si se fijan, está súper chulis. Así es que si en casita te lo perdiste, amiga, te invito a tejerlo. Está bien, pero bien bonito. Ahí ya lo pueden ver. Y vamos a continuar con la parte de las mangas. Para esto yo ya tengo aquí mi marca de lo ancho que voy a necesitar yo las manguitas. Ahí en casita tú lo decides. En un mundo de hilos y agujas, para el rolón te enseña lo que es bueno, con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón. La sonrisa es audible, tejemos con amor sin importar la destreza. La mejor comunidad de tejedoras, ¡qué belleza!